Este es el último momento de Antonio Flores, un artista que nació entre aplausos, creció rodeado de fama y terminó su vida en silencio absoluto, sin testigos, solo 15 días después de perder a la persona más importante de su vida, su madre, la legendaria Lola Flores. Dicen que el dolor puede ser insoportable. Dicen que hay almas que simplemente no pueden vivir con una ausencia tan grande. Antonio no dejó una carta, ni una explicación. Solo se apagó, como una vela que se consume lentamente cuando ya no tiene para quién brillar. Antes de su partida, muchos notaron su mirada perdida, su falta de ánimo, esa tristeza que no se disimula ni con las luces del escenario. Algunos amigos intentaron acercarse, pero Antonio ya estaba lejos, emocionalmente roto. Su despedida no fue un escándalo mediático, sino un susurro que sacudió a toda España, porque no era solo un hijo que se iba, era el último latido de una familia mítica, el símbolo de una tragedia que unió arte y dolor en una sola línea de sangre. Este video no es una simple biografía, es una exploración emocional de un vínculo imposible de romper, de una herida que jamás cicatrizó, de un silencio que grita más fuerte que cualquier canción. Vamos a recorrer los pasos de Antonio en sus últimos días, su aislamiento, sus pensamientos oscuros, la forma en que el mundo lo miró, sin realmente verlo. Y sobre todo, vamos a enfrentarnos a una pregunta incómoda. ¿Murió Antonio por sus decisiones? ¿O fue víctima de un destino sellado desde el instante en que nació como el hijo de Lola? Antonio Flores no era solo un cantante, era un símbolo vivo del arte español más auténtico, una mezcla explosiva de herencia gitana, poesía urbana y sensibilidad rockera. Nacido en 1961, fue el hijo del guitarrista flamenco Antonio González, el Pescailla, y de la icónica Lola Flores, la faraona. Desde la cuna, su vida estuvo marcada por los focos, los escenarios y la presión de continuar un linaje artístico legendario. Durante los años 80 y principios de los 90, España atravesaba una revolución cultural. Tras la dictadura franquista, el país se sumergía en una ola de creatividad libre, irreverente y visceral. El cine de la movida, la música independiente, la rebeldía urbana, todo eso formaba parte del nuevo ADN español. Antonio intentó encontrar su lugar en medio de ese caos creativo, pero no fue fácil. Mientras sus hermanas, Rosario y Lolita, encontraban su voz en la música y el cine, Antonio vivía a la sombra de su madre. Lola Flores no era solo una artista, era una institución, una presencia omnipresente en la vida cultural del país. Para Antonio, cargar con ese apellido significaba mucho más que tener privilegios. Significaba enfrentarse a expectativas imposibles. Su música, sin embargo, tenía alma. Su primer disco, Antonio, 1980, pasó desapercibido, pero con el paso del tiempo, fue gestando una voz única, cruda, honesta. En 1995, lanzó Cosas Mías, un álbum que hoy se considera de culto, cargado de confesiones, melancolía y letras casi proféticas. Muchos creen que en esas canciones ya se intuía su final, y entonces llegó mayo. El día 16 de mayo de 1995, Lola Flores falleció tras una larga lucha contra el cáncer. Su muerte paralizó España. Cientos de miles de personas se volcaron en las calles para despedirla. Los medios repitieron sus imágenes hasta el hartazgo, pero mientras el país lloraba a la faraona, alguien más se rompía por dentro sin que casi nadie lo notara. Antonio, devastado, asistió al funeral con una expresión ausente. En todas las fotos de esos días, su mirada lo dice todo. Estaba allí, pero no estaba. Dicen que no hablaba, que no comía, que no dormía. Dicen que, desde ese momento, comenzó a encerrarse en sí mismo, como si su vida ya no tuviera sentido. Durante esas 2 semanas, Antonio apenas salió de casa, no respondía llamadas, evitaba a los amigos, y cada día se sumía más en una tristeza sin retorno. Fue entonces cuando surgió la pregunta que marcaría su historia para siempre. ¿Qué pasa cuando un alma artística pierde su única razón para seguir creando? Ese es el escenario real del último momento de Antonio Flores. No solo la pérdida de su madre, sino el derrumbe total de su mundo interior. La fama no lo salvó. El arte no le sirvió de refugio.
Y como tantas otras veces en la historia del espectáculo, el silencio fue más fuerte que el grito. El ascenso de Antonio Flores no fue inmediato, ni deslumbrante como el de otros hijos de famosos. Él no heredó el estrellato. Tuvo que pelear cada acorde, cada letra, cada escenario. Su primer disco, lanzado en 1980, pasó desapercibido. La crítica no supo entenderlo, y el público, acostumbrado al arte visceral de su madre y al flamenco de su padre, no conectó con esa fusión de rock, poesía y dolor urbano que Antonio proponía. Sin embargo, él siguió componiendo en silencio. Escribía como quien sangra, como quien súplica ser comprendido. Su refugio eran las palabras, su guitarra y su perro. Pasaban los años, y aunque la industria no lo reconocía como estrella, Antonio ya era un secreto a voces en los círculos más auténticos de la música española. Su momento llegó finalmente con Cosas Mías, 1995. Era un álbum crudo, directo, que hablaba de rupturas, soledad, dependencia, amor roto, miedo. Fue su grito. Muchos lo consideraron su obra maestra. Era, sin saberlo, una carta de despedida a la vida, pero antes de esa cima emocional, ya se acumulaban sombras en su camino. Antonio nunca escondió sus luchas internas. Hablaba abiertamente sobre su consumo de sustancias, sus crisis emocionales, su fragilidad. A diferencia de otros artistas, él no jugaba a ser el rebelde glamuroso. Él era la herida abierta. Sus amigos, entre ellos figuras como Joaquín Sabina o Miguel Ríos, lo definían como el alma más pura del rock español, pero también el más frágil. Su entorno sabía que Antonio no era de este mundo, que su sensibilidad le impedía resistir la brutalidad de la industria, la exigencia de los medios, la presión de su apellido. Y llegó el día en que todo se quebró. El 16 de mayo de 1995, Lola Flores dejó este mundo. Su funeral fue un evento nacional. La imagen de Antonio en ese momento fue impactante, delgado, ojeroso, completamente devastado. No derramó una lágrima delante de las cámaras, pero todo su cuerpo gritaba por dentro. Después del entierro, Antonio se encerró en su casa en el Lerele, la finca familiar. Apenas hablaba, no comía. Decía que la casa ya no tenía voz. Se movía por las habitaciones como un fantasma, buscando a su madre en cada rincón. Durante los siguientes 15 días, su salud mental colapsó. No quiso ver a sus hermanas, no permitió visitas, canceló compromisos. A los pocos amigos que logró atender, les hablaba en susurros, con frases inconexas. Decía que estaba esperando una señal, que pronto volvería a cantar con ella. El 30 de mayo de 1995, Antonio Flores fue encontrado sin vida en una de las habitaciones de la finca. Tenía solo 33 años. Las primeras versiones hablaban de una sobredosis accidental, pero nadie lo creyó del todo. Era imposible ignorar el contexto: la muerte reciente de su madre, su desaparición emocional durante 2 semanas, y su manera de mirar el mundo como si ya no le perteneciera. Esa mañana, no había nota de despedida, solo una guitarra en el suelo, un cuaderno con versos inacabados, y una fotografía de Lola en la mesita de noche. Los medios titubearon. ¿Cómo explicar al país que Antonio Flores no murió por accidente, sino por amor? Las consecuencias fueron brutales. La familia Flores, aún de luto por Lola, tuvo que enterrar a Antonio. Rosario Flores, su hermana, interrumpió su carrera durante meses. Lolita, la mayor, juró no volver a cantar durante años. El país entero quedó en shock. La imagen del entierro de Antonio, con su ataúd entrando en el mismo panteón que su madre, es una de las más tristes de la historia reciente del espectáculo español. Parecía escrito por un guionista cruel. Madre e hijo, 2 artistas enormes, unidos en la muerte por un vínculo irrompible. Y así concluyó el ascenso, la lucha, la resistencia y la rendición de Antonio Flores. Un hombre que, pese a tenerlo todo para triunfar, nunca quiso ser otra cosa que el hijo de Lola, y al perderla, perdió también la brújula que guiaba su alma. Lo que sucedió en los últimos 15 días de la vida de Antonio Flores sigue siendo, hasta hoy, un misterio envuelto en emociones extremas. A primera vista, su partida fue clasificada como una muerte por causas no violentas.
un accidente. Sin embargo, para quienes lo conocían, esa explicación resultaba insuficiente. La verdadera historia se contaba en silencios, en ausencias, en las grietas del alma que Antonio ya no podía ocultar. Tras la muerte de Lola Flores, Antonio simplemente se desconectó del mundo. Algunos amigos que lo visitaron contaron que lo vieron hablar solo, mirando el vacío. En una ocasión, se encerró en el estudio familiar, puso a sonar en bucle una de las canciones que había grabado con su madre y, entre lágrimas, dijo: «No puedo seguir cantando si ella no me escucha». El entorno familiar intentó protegerlo. Rosario Flores suspendió toda actividad profesional para quedarse cerca, pero Antonio rechazaba cualquier compañía. Decía que necesitaba estar solo con su sombra. Esas palabras, para muchos, fueron la primera señal clara de lo que vendría. Uno de los episodios más escalofriantes se dio una semana antes de su muerte, cuando un amigo íntimo lo encontró dormido en el suelo del salón, con una manta y un cuaderno a su lado. En él había escrito: «No quiero más mañanas sin su voz, no quiero más noches sin su risa, me iré sin molestar». Esa frase nunca llegó a los medios. Fue censurada, oculta por respeto o por miedo a confirmar lo que todos sospechaban, que Antonio había decidido partir por su cuenta. La familia, dolida, pidió a los periodistas que no especularan, pero el rumor ya estaba sembrado. La autopsia reveló restos de barbitúricos y tranquilizantes en su sistema. La dosis era elevada, pero no necesariamente letal. Sin embargo, combinada con el estado de agotamiento físico y emocional que Antonio llevaba arrastrando por semanas, fue suficiente. No hubo violencia, no hubo lucha, solo una despedida tranquila, silenciosa, casi poética. Los medios se dividieron. Algunos titularon: «El destino trágico de Antonio Flores, una muerte anunciada». Otros, más sensacionalistas, insinuaron teorías sobre un posible pacto de muerte entre madre e hijo, alimentando mitos urbanos que la familia siempre negó. Pero nadie pudo explicar cómo un artista tan sensible, tan amado, había caído en una espiral tan devastadora, sin que nadie lograra detenerlo. Rosario Flores, en una entrevista muchos años después, dijo con voz entrecortada: «Mi hermano murió de tristeza. Fue como si el corazón se le rompiera en dos. Y tal vez esa es la verdad más oscura de todas, que Antonio no fue víctima de una enfermedad, ni de una sustancia, ni de un error. Fue víctima del amor incondicional, de una conexión tan profunda con su madre que, al perderla, no supo cómo existir sin ella. No encontró sentido a su arte, a su voz, a sus días. Hoy, aún hay detalles que se desconocen. Se dice que Antonio dejó grabadas canciones que nunca fueron publicadas. Se habla de cartas que no salieron a la luz. Se rumorea que en su último día, encendió todas las luces de la casa como si esperara que su madre regresara. Nadie puede confirmar nada, pero los símbolos están ahí. El público, que había llorado a Lola 15 días antes, no estaba preparado para otro golpe. La noticia de la muerte de Antonio paralizó el país. En los cementerios de Madrid, miles de personas acudieron espontáneamente a dejar flores, guitarras y versos escritos a mano. Era un duelo colectivo, una herida compartida. Algunos dijeron que la vida fue injusta con Antonio. Otros, que él mismo no supo pedir ayuda. Pero todos coincidieron en algo: nunca más se repetiría una historia tan trágica, tan cargada de amor, de arte y de pérdida. Antonio Flores no solo se fue, dejó una lección brutal. Incluso las almas más luminosas pueden quebrarse en la oscuridad más íntima. Incluso los artistas que cantan sobre la vida pueden no encontrar una razón para seguir respirando. Desde la mirada de este canal, la historia de Antonio Flores no es solo una tragedia artística, es, ante todo, una advertencia emocional. Un recordatorio de que incluso aquellos que parecen tenerlo todo: talento, linaje, amor del público, pueden estar desmoronándose por dentro sin que nadie lo vea o sin que nadie quiera verlo. Antonio no murió de una sustancia ni de un descuido. Murió de ausencia, de un vacío imposible de llenar. Murió del mismo amor que lo inspiró a escribir sus canciones más profundas. Y es allí donde encontramos la paradoja más dolorosa. Su vínculo con Lola Flores fue tan poderoso, tan determinante, que cuando ese lazo se rompió, toda su identidad se vino abajo. Muchos podrían pensar que Antonio fue débil,
que no luchó lo suficiente, pero nosotros creemos que Antonio era demasiado sensible para un mundo que no perdona las fragilidades. Su honestidad emocional, su ternura masculina, su manera de enfrentar el dolor sin máscaras, lo convirtieron en un artista único, pero también en una presa fácil del sufrimiento. ¿Dónde estaban las redes de apoyo? ¿Dónde estaban los productores, los compañeros de escenario, los medios que se habían nutrido de su apellido durante años? ¿Por qué nadie lo escuchó cuando aún tenía fuerzas para hablar? Quizá porque en el fondo, nuestra sociedad aún no sabe cómo lidiar con el duelo masculino, con la tristeza sin gritos, con las lágrimas sin espectáculo. A Antonio se le permitió llorar, pero solo en sus canciones. Fuera del estudio, se esperaba de él fortaleza, continuidad, legado. Y cuando no pudo con eso, simplemente se apagó. Como canal, creemos que su historia no debe quedarse en la anécdota de murió después de su madre. Es mucho más que eso. Es el caso de un hombre que no sabía cómo vivir sin el amor que lo formó, y que tampoco encontró herramientas para reinventarse cuando el dolor lo desbordó. Preguntamos al público, ¿qué tan fuerte puede ser el vínculo madre-hijo para determinar incluso el destino de una vida adulta? ¿Crees que la fama y el apellido Flores fueron un regalo o una condena? ¿Y qué responsabilidad tenemos como sociedad cuando vemos a alguien romperse en silencio? La muerte de Antonio Flores no es solo una pérdida para la música. Es una grieta emocional que sigue abierta. Una historia que merece ser contada no con morbo, sino con respeto, profundidad y verdad. Porque si el amor puede salvar, también puede destruir. Hay historias que duelen incluso después de los años. La de Antonio Flores es una de ellas. No porque haya sido escandalosa, no porque estuviera rodeada de misterios sin resolver, sino porque fue profundamente humana. Un hijo que amaba a su madre más allá de lo racional. Un artista que, al perder su brújula emocional, ya no encontró camino de regreso. Hoy, quienes lo recuerdan no hablan solo de sus canciones, hablan de su ternura, de su mirada perdida, de cómo se sentaba a componer con el alma entre los dedos. Hablan de un hombre que, a pesar de haber nacido en el centro del huracán mediático, solo quería ser escuchado por lo que él tenía para decir. Las flores sobre su tumba, al lado de la de su madre, nunca faltan. Cada año, fanáticos anónimos dejan cartas, guitarras de juguete, versos escritos a mano, porque de algún modo todos entendemos que Antonio no se fue del todo, que su partida fue tan abrupta, tan trágicamente bella, que su presencia sigue flotando en el aire. Sus canciones, especialmente las de Cosas Mías, hoy suenan como profecías. Cada palabra parece escrita con tinta de despedida, y al escucharlas, no podemos evitar preguntarnos, ¿lo sabíamos? ¿Lo presentíamos? ¿Estábamos preparados para perderlo tan pronto? Antonio no fue una estrella fugaz, fue una estrella que ardió lentamente, con intensidad, hasta consumirse por completo. Su legado es pequeño en número, pero infinito en sentimiento. No necesita 20 discos ni 100 premios. Le bastó con poner su alma en cada nota. Y ahora, mientras recordamos su historia, sentimos que sabemos algo que antes no sabíamos, que hemos visto detrás del telón, que entendemos ese tipo de dolor que no sale en los titulares. Porque eso es lo que buscamos en este canal, no glorificar el final, sino comprenderlo, darle voz a lo que nunca se dijo, y quizás, solo quizás, ofrecerle a Antonio esa despedida íntima, sincera, que el mundo le negó en vida. Hay historias que nunca se han contado, pero ahora las conoces. Y Antonio Flores, el hijo que no quiso seguir sin su madre, finalmente tiene su último escenario.